¿Es Cristo el fin de la ley? Muchos creyentes, pastores, maestros y evangelistas cristianos enseñan que Cristo es el fin de la ley. Enseñan que la ley del Antiguo Testamento fue abolida con la muerte y resurrección de Cristo. Pero ¿es esto realmente lo que enseña la Biblia? Estudiemos y analicemos las Escrituras. ¿Ha escuchado usted alguna vez algún predicador, maestro, pastor o evangelista en la televisión, en su congregación, en la internet, predicar de cierta forma y hablar de esta manera? Cristo cumplió la ley por mí, por lo tanto yo no tengo que hacerlo. Cristo vino a cumplir la ley. Otros predican y dicen, Cristo clavó la ley en la cruz. Otros también predican y dicen palabras tales como ya no estamos bajo la ley o ahora es el tiempo de la gracia. Pero ¿verdaderamente significa estar bajo la ley lo que a ello se refiere? En otras palabras, ¿estará usted entendiendo lo que significa estar bajo la ley y estar bajo la gracia? Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este versículo se utiliza para decir que Cristo cumplió la ley y que ya por lo tanto nosotros no tenemos que cumplirla. Pero en este estudio estaremos respondiendo a la pregunta, ¿significa que Cristo cumplió la ley que ya la ley está abolida? Vean este versículo, Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Este versículo se utiliza para decir que Cristo vino a cumplir la ley y que por lo tanto nosotros no debemos cumplirla. Pero fíjese al principio del verso que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar. El versículo instantáneamente te está dando la interpretación. No ha venido él a abrogar la ley, no ha venido a abrogar los profetas. Él ha venido para cumplir. Pero muchos piensan y dicen que Él vino para cumplir de una vez por todas para que usted no tenga que obedecer la ley de Dios. Pero esto es falso, esto es erróneo, esto es un texto que utilizan los predicadores, los evangelistas, los maestros, especialmente los predicadores de dispensaciones, para decir que Cristo vino a cumplir. Pero estudiemos el capítulo con detenimiento y veamos en verdad qué significa este versículo. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Este es un sermón el cual Cristo, por sus propias palabras, es el principio del sermón del monte. Fíjese que él al principio del sermón quiere que todo el mundo sepa y dejar en claro que Él no ha venido a abolir ni las leyes ni los profetas. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El primer versículo, el 17, dice que no ni siquiera pienses en tu mente
que Él ha venido a abolir, a abrogar, sino que ha venido para cumplir. Oiga, muchos dicen que cuando dice si no ha venido para cumplir, que Cristo cumplió la ley y que usted no tiene que cumplirla. La palabra cumplir en el griego es plero, y si usted la busca es fulfill en inglés, o fully preach, o enseñar, engrandecer. Él vino a engrandecer la ley, Él vino a enseñarnos la ley. Eso es lo que significa la palabra cumplir en el original griego. No es que Él va a cumplir y de pleno, de momento ya usted no tiene que cumplir nada. No, es que Él vino a enseñarnos cómo hacer la voluntad de Dios. Y eso se explica en el siguiente versículo. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, oiga bien, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahora yo le pregunto a usted, ¿está viendo usted un cielo nuevo o una tierra nueva? No, de ninguna manera. Usted va a encontrar un cielo nuevo y una tierra nueva luego que Cristo venga. Y más allá, luego del milenio, luego del juicio, entonces vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Lea Apocalipsis, los últimos capítulos del Apocalipsis, y usted se dará cuenta cuándo va a venir a nosotros el cielo nuevo y la tierra nueva. Por lo tanto, hasta que no pase ese día, hasta que no llegue ese día, todavía está la ley vigente. No pasará la ley, ni una jota ni una tilde. Luego el versículo siguiente dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, oiga bien, él está diciendo que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así le enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. La persona que dice que Cristo abolió la ley, abolió, ya usted no tiene que hacer los mandamientos del Antiguo Testamento, está enseñándote como hombre, está enseñándote a que tú quebrantes la ley de Dios. De manera que esa persona será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y mira lo que dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Quiere decir que el que guarda los mandamientos, el que enseña los mandamientos, ese es el que será llamado en el reino de los cielos. Tenemos que entender y considerar y analizar el asunto de que Cristo no tenía Nuevo Testamento. Los mandamientos que él predicaba eran mandamientos del Antiguo Testamento, los mandamientos de Dios dados a Moisés. Estos son los mandamientos que Cristo predicó. Y dice más, dice, porque si os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Vuestra justicia tiene que ser más grande que la de los fariseos y de los escribas. ¿Y cómo será eso posible cuando estos eran conocedores de la ley? Bueno, eran conocedores de la ley, pero según Cristo, dice, Cristo dijo que escucharan su mandamiento y lo hicieran, pero que no hicieran como ellos, porque dicen y no hacen. Por eso es que usted tiene que decir y hacer, porque dice la Biblia que son los hacedores de la ley los que serán justificados, no los oidores nada más. Por lo tanto, usted tiene que analizar este asunto y pensar si le va a creer más a los predicadores que dicen que ya no está viviendo bajo el periodo de la ley, que ahora está viviendo bajo el periodo de la gracia, porque no te están explicando bien lo que conlleva este asunto. Este asunto es serio. ¿Y a quién usted escucha? ¿A Cristo o a los predicadores de hoy? Escucha a Cristo cuando Él dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateos capítulo 23, versículo 1 al 3. Estas son palabras de Cristo, de Yeshua, nuestro Mesías, cuando le habla a sus discípulos, enseñando. Dice, mire lo que el maestro le está enseñando a los discípulos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. La cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En otras versiones dice, en la silla de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, pero no haga conforme a sus obras. Cuando esta, según la tradición en el judaísmo, cuando usted se sentaba en la cátedra o en la silla de Moisés, donde enseñaba, que eran en las sinagogas, usted tomaba el rollo y usted enseñaba de ahí. Por lo tanto, esto es lo que Cristo le está diciendo a los discípulos. Dice que todo lo que esté escrito en el rollo del libro de Moisés, guardarlo y hacerlo, pero que no hagas conforme a las obras de los fariseos, porque ellos decían y no hacían. Eran hipócritas. Ellos decían que guardaras el mandamiento, pero ellos no lo guardaban. La ley de Moisés y la ley de Cristo es la misma. Usted sabe, fíjese lo que está pasando aquí. Cristo le está ordenando a sus discípulos y a la gente que guarden la ley de Moisés. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuando Cristo dice guardarlo y hacerlo, es lo que está escrito en el rollo de Moisés. Cuando ellos están sentados en la sinagoga enseñando los días de reposo, la palabra de Dios que Dios le dio a su siervo Moisés. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Interesante notar que aquí en el verso rojo, que es el versículo 13 de Romanos capítulo 2 del 2 al 16, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora usted me dice a mí, ¿está abolida la ley? No, hermano. Los que hacen la ley, los hacedores de la ley, son los que Dios justifica. Porque han creído en Cristo, han aceptado a Cristo como Mesías y han aceptado que Él es nuestro Salvador y Él nos trae de regreso a obedecer la ley de Dios. Lo que no podíamos hacer antes porque estamos en pecado. Y ahora libres de pecado, libres de la maldición del pecado, libres de la maldición de la ley, ahora podemos ser hacedores de la ley para poder ser justificados. Respondiendo a la pregunta, ¿significa que Cristo cumplió la ley, que ya la ley está abolida? Concluimos que no. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, sino para enseñar, para predicar la ley de Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés capítulo 12, versos 13 y 14.